Tierras de España. La corteza de un país modelada, esculpida por sus hombres en el fluir de los siglos. Geografía. Cultura. Memoria, punta del iceberg de la historia. Memoria de España. Ocurrió hace medio siglo. Durante casi 1000 días, estos paisajes se vieron asolados por una cruel guerra civil. Decenas de miles de muertos yacen enterrados en estas tierras hoy en paz y libertad. Los destrozos materiales sería vano calcularlos. Las heridas morales todavía subsisten. Para Europa fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Para España, el origen de 40 años de dictadura. La Guerra Civil Española fue la consecuencia del fracaso de una sociedad. Ocurrió hace medio siglo. Sin embargo, mientras para algunos permanece vivo el rescoldo del rencor, o continúan sumidos en la ensoñación de la victoria, o la derrota, la mayoría solo ve la guerra como una referencia lejana y casi ajena, cuando no ignora su existencia. La guerra civil es ya solo historia. Pero historia que es necesario comprender y asimilar para entender el presente. Ninguna guerra surge por generación espontánea. Ningún pueblo intenta autodestruirse sin razón aparente. La guerra civil estalla tras una serie de conflictos acumulados y no resueltos que empezaron a gestarse muchos años antes. El 17 de mayo de 1902, al alcanzar la mayoría de edad, Alfonso XIII jura la Constitución ante las Cortes y asume plenamente sus funciones como rey. La Constitución de 1876 ha proporcionado un largo periodo de estabilidad política, si bien ha consolidado un régimen de oligarquía y caciquismo. Tras la pérdida en 1898 de las últimas colonias, el sistema de la Restauración inicia una larga crisis que desembocará en el hundimiento de la monarquía y la proclamación de la República en 1931. Los factores que impulsan este proceso son de una gran complejidad, pero en una apurada síntesis cabrá afirmar que los líderes monárquicos no saben o no pueden resolver los 4 problemas fundamentales que tiene planteados la España del primer cuarto de siglo: el problema social, la crisis de los partidos políticos, los nacionalismos y el problema de Marruecos. El problema social es el más importante y exacerba los restantes. En comparación con los estados más avanzados de Europa, España es un país atrasado con una mayoría de población agraria de bajo nivel de vida y altas cotas de analfabetismo. La gran propiedad, el latifundio,
coexiste con la proliferación de propiedades muy pequeñas que determinan un nivel de mera subsistencia para la gran masa de la población campesina. La industrialización es muy débil, salvo en algunas zonas como Cataluña, País Vasco y pequeños focos dispersos. España es un país subdesarrollado pero no inmóvil. La pérdida de las colonias hace que muchos españoles al volver repatrien también sus capitales. Se crean algunos de los que hoy son grandes bancos. Crecen la industria y los servicios y con ellos el tamaño y el aspecto de las ciudades. Aunque débiles, las clases medias urbanas van adquiriendo cada vez mayor protagonismo social y político. La clase obrera consolida y amplía progresivamente sus organizaciones, pese a que el nivel de afiliación es bajo, presionando ante los patronos y los poderes públicos para conseguir mejores condiciones de vida. La UGT, socialista, y la CNT, anarcosindicalista, encuadran poco a poco el movimiento obrero y sindical, normalmente reivindicativo, a veces revolucionario. Un factor externo viene a incidir de modo extraordinario en este esquema social. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participa. Las potencias beligerantes orientan su actividad al esfuerzo bélico, lo que las obliga a importar de los neutrales bienes que no pueden ya producir. España va a convertirse así en abastecedora de muchos de estos países. La balanza comercial, crónicamente negativa, se cierra con superávit. España vende a Europa productos alimenticios, mineros, textiles y metalúrgicos y realiza numerosos transportes marítimos en favor de los contendientes. Es una época de bollantes negocios, rápidos y fáciles, a veces fabulosos. Hay una gran acumulación de capital. Se crean muchas sociedades importantes y nuevos bancos. Son años en que se robustece el sistema capitalista español. Sin embargo, la buena coyuntura se aprovecha solo en parte. Gran número de las ganancias se dilapidan en lujo y gastos suntuarios. Aparece el nuevo rico como tipo social muy característico de estos años, al que los caricaturistas ridiculizan con frecuencia. La clase obrera también se moviliza. Las exportaciones y la especulación han provocado fuertes alzas de precios. Los sindicatos exigen subidas de salarios, disminución de la jornada laboral y mejoras de las condiciones de vida. Quieren que los obreros participen en los beneficios extraordinarios que consiguen los patronos al amparo de la contienda europea. Pero dentro de la guerra ocurre un hecho trascendental que va a tener una influencia decisiva en los trabajadores españoles y en los de todo el mundo. Es la Revolución Soviética. En 1917, deshecha la Rusia de los zares, los comités de obreros, campesinos y soldados toman el poder. Algo que desde muchos años atrás venía predicándose a los obreros y que parecía una utopía, un sueño, un imposible, se hace realidad. La propiedad colectiva de los medios de producción y el traspaso de la decisión política a una organización proletaria de nuevo cuño, el Partido Comunista. Rusia está muy lejos, pero no tanto como para que su revolución pase inadvertida. A medida que van recibiéndose noticias concretas de lo que allí ocurre, amplios sectores de la clase obrera española se entusiasman, engrosando las filas de los partidos y sindicatos obreros que pasan a una acción más decidida. Los más radicales no se conforman con mejoras de salarios o de jornada, sino que aspiran a una transformación total del sistema económico, a una revolución. Por su parte, las clases conservadoras también sufren el impacto de la Revolución Rusa, solo que al revés. Lo que a muchos obreros entusiasma, a la burguesía le produce miedo.
Así, entre 1918 y 1920 va a tener lugar el llamado trienio bolchevique. La frase es acuñada para Andalucía por un estudioso de sus movimientos campesinos que puede aplicarse a toda España. Los sindicatos crecen vertiginosamente. El movimiento obrero católico, hasta entonces mortecino, adquiere un fuerte impulso, con la finalidad confesada de contrarrestar la acción de las organizaciones revolucionarias. Las huelgas aumentan en número, duración y violencia. La respuesta patronal es contundente: cierres y despidos. El problema se agrava particularmente en Barcelona, donde los anarcosindicalistas tienen una gran implantación. El sector más radical partidario de la violencia terrorista desborda a los dirigentes moderados. Caen víctimas de esta violencia numerosos patronos, algunos policías y hasta el propio arzobispo de Zaragoza. Por su parte, la patronal, con la complicidad y el apoyo del poder político, utiliza el llamado sindicato libre para practicar un terrorismo antiobrero del que son objetivo numerosos sindicalistas, entre ellos Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre. En el campo, la situación social es grave también, y en las zonas de latifundio, sobre todo en Andalucía, llega a ser explosiva. El país valenciano se agita. Las diferencias sociales se hacen más irritantes al coexistir junto a grandes terratenientes y arrendatarios muchas familias jornaleras que pasan en paro gran parte del año y cuyo bajísimo nivel de vida y duras condiciones de trabajo contrastan con la riqueza y la ostentación de que se hace gala entre los propietarios. Los jornaleros y los campesinos pequeños, acostumbrados a convivir durante siglos con la pobreza y la miseria, sobrellevan su estado resignadamente. Pero hay momentos en que toman conciencia de la explotación a que están sometidos, se organizan y se rebelan. A veces piden mejoras del salario y de las condiciones de trabajo. En otras, el reparto de tierras. En ocasiones, su colectivización. La Revolución Rusa, coincidiendo con las demás circunstancias de la vida española, produce uno de esos movimientos campesinos que convierten a Andalucía en problema nacional. Los sindicatos llegan a crear un auténtico poder obrero que pretende negociar de tú a tú con el Estado y con los patronos. Es la estrategia de clase contra clase. Terminada la guerra, la economía europea se rehace y en España los beneficios disminuyen. Los patronos endurecen su postura, el movimiento obrero se divide y los gobiernos acentúan la represión. Lo más grave de la conflictividad empieza a ceder, pero los problemas de base no se han solucionado. El segundo problema fundamental es la crisis de los partidos políticos de la Restauración. En torno al cambio de siglo desaparecen Cánovas y Sagasta, respectivos jefes de los partidos conservador y liberal. Tras su muerte se abrirá la lucha por la sucesión en la jefatura de tales partidos. Se abrirá una etapa en la cual aquellos partidos se dividen en grupos y capillitas, lo que les hará inviables como instrumentos de gobierno. Hay unos años en que la monarquía encuentra dirigentes capaces. Antonio Maura, jefe del Partido Conservador, emprende un programa con amplia visión de Estado tendente a reducir los vicios de la política española y, en particular, el caciquismo. En 1909 se ve obligado a dimitir como consecuencia de la Semana Trágica y su programa quedará incumplido. Es el principio del fin de la alternancia periódica en el poder de conservadores y liberales. Poco después, el rey llama a un destacado liberal, José Canalejas, que inicia una política de apertura de la monarquía hacia las fuerzas progresistas.
En 1912 cae asesinado por un anarquista. Los dos intentos más serios de modernizar el régimen, el conservador de Maura y el liberal de Canalejas, quedan abortados. Los partidos dinásticos vuelven a dividirse. El monarca recurre a jefes de facción. El conde de Romanones preside varios gobiernos liberales, entre otros el que decreta la jornada laboral de 8 horas. Eduardo Dato se convierte en uno de los más relevantes políticos conservadores en activo. Pero un atentado anarquista acaba con su vida en 1921. Si los partidos dinásticos, únicos que el rey llama a gobernar, están descompuestos, los restantes tampoco son alternativas eficaces. Ninguno consigue movilizar ni encuadrar importantes sectores de la opinión pública, ni responder a las grandes demandas de la sociedad española de la época. Los republicanos se encuentran tan divididos como los monárquicos. El único grupo con organización medianamente eficaz es el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que difícilmente puede aspirar a gobernar el Estado, ya que inquieta con programas como el que en 1906 expone a sus jóvenes partidarios. Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los altares ni ante los sepulcros. Luchad, matad, morid. Pero hay también republicanos más serios y menos demagógicos, como el pequeño grupo dirigido por Melquiades Álvarez, que termina aceptando la monarquía e intenta su reforma desde dentro. También fracasa. El Partido Socialista, más moderno en sus planteamientos y en sus métodos, va implantándose lentamente. Pero solo en 1910, en alianza con los republicanos, consigue un diputado en la persona de su fundador, Pablo Iglesias, cuando sus principales homólogos europeos están ya ampliamente representados en los parlamentos respectivos. Por la derecha se producen intentos de crear un partido católico. Hay movimientos de clara vocación política que cuentan con un diario de gran calidad periodística, El Debate. Pero tampoco cuaja en España un partido confesional moderno al estilo de otros países europeos. En la extrema derecha se sitúan los carlistas, igualmente divididos y con un programa que solo mira hacia el pasado. El desajuste entre la realidad social y la vida política, entre la España real y la España oficial, como se decía entonces, da lugar en 1917 a una grave crisis. En agosto, los socialistas, con el apoyo republicano y anarquista, promueven una huelga general, en muchos sitios violenta, que pide cortes constituyentes y una reforma democrática del Estado. Otra manifestación de la crisis la constituye la formación de las denominadas juntas de defensa, movimientos corporativos de jefes y oficiales que debilita la cohesión interna del ejército. La vida política española tiene un tercer problema grave, muy grave, sin resolver: el de los nacionalismos, singularmente el catalán. Al entrar el siglo XX, Cataluña ha tomado conciencia colectiva de identidad. Una larga historia de autogobierno, una lengua propia, un derecho específico, un desarrollo económico superior al del conjunto español configuran el hecho diferencial. Los repetidos fracasos desde el gobierno por modernizar la sociedad y el Estado y la poca eficacia de una administración rigurosamente centralista, junto con esa conciencia colectiva de identidad, hacen surgir movimientos que desde posiciones diversas reivindican el reconocimiento de la personalidad política del Principado. Tal estado de opinión lo recoge y organiza en particular un partido, la Lliga Regionalista de Cataluña, fundada en los albores del siglo. Sus líderes más importantes son Enric Prat de la Riba, teórico del catalanismo de derechas, y Francesc Cambó, financiero y hombre de acción política.
El programa de la Lliga se centra en un objetivo fundamental: la autonomía para Cataluña. Participa en todas las elecciones y pronto desbanca a los partidos dinásticos. Al final de la Guerra Mundial, el nacionalismo catalán, al que se unen el vasco y en menor medida los de otras regiones, redobla sus esfuerzos. Cambó, en nombre de la Lliga, defiende vigorosamente en las Cortes un proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña. Encuentra la incomprensión y el rechazo de liberales y conservadores. En la prensa y en la calle se produce un movimiento anticatalán acentuado como respuesta a las manifestaciones antiespañolas de los grupos catalanistas más radicales. Frente a estas actitudes consideradas separatistas, se generará en ciertos ambientes, especialmente en Madrid, una reacción que puede caracterizarse de exaltación españolista. Por otra parte, el gobierno intenta alcanzar un compromiso, pero encuentra oposición en Cataluña. La Lliga se retira del Congreso. Cambó, de vuelta a Barcelona, resume en una famosa frase su actitud: monarquía, república, Cataluña. Los grupos que dominan el catalanismo político son decididamente conservadores. Y el movimiento obrero es más fuerte y más radical en el Principado que en ninguna otra parte. La burguesía de la Lliga se encuentra, sin embargo, ante un dilema. Enfrentada al gobierno de Madrid por la autonomía, necesita de él para mantener el orden público. En este conflicto, el interés de clase vence a la aspiración nacionalista. Cuando arrecia el terrorismo anarquista, la Lliga abandona su campaña por la autonomía, participa en algunos gobiernos y colabora estrechamente con las autoridades militares en la represión del pistolerismo. Ello da lugar a que la Lliga se divida, se potencie la izquierda catalanista y surjan grupos minoritarios que preconizan la independencia. El último de los grandes problemas al que debe enfrentarse la monarquía de Alfonso XIII es el de Marruecos. A medida que pasen los años, va a convertirse en una auténtica sangría de vidas y recursos, en un cáncer del régimen que contribuirá de forma decisiva a su erosión. Los orígenes de este problema se remontan al siglo XIX, cuando florece el colonialismo. España ha guerreado en Marruecos para asegurar su presencia en el norte de África y promover la estabilidad de la zona. Tras la pérdida de las colonias ultramarinas, los dirigentes monárquicos, en línea con una corriente de opinión, optan por proseguir una aventura exterior con el fin de recuperar algo del antiguo prestigio internacional. El ejército, por su parte, desea también una oportunidad para desquitarse. Esta no puede ser otra que Marruecos, rico en minerales de hierro, cuya explotación supondría un excelente negocio para algunos capitalistas españoles. Pero aún falta otro elemento para que España se comprometa definitivamente: los intereses de las grandes potencias, singularmente Inglaterra y Francia. El Reino Unido siente la necesidad imperiosa de controlar la navegación por el Mediterráneo, cuya puerta es el estrecho de Gibraltar. Domina desde el Peñón la costa norte y no quiere que Francia se asiente directamente en la meridional. Por ello propone que se establezca sobre Marruecos un protectorado dividido en dos zonas: la norte, pequeña para España, y la más extensa, en el sur, para Francia. Las negociaciones duran varios años, hasta que los dos países llegan a un acuerdo definitivo en 1912. No es lo mismo un tratado que la ocupación del territorio y el ejercicio efectivo del protectorado. Con anterioridad, a 1912, las tropas españolas han sufrido el primer gran impacto negativo del problema marroquí. Un grupo de obreros que construye en 1909 una línea férrea junto a Melilla es atacado por bandas de nativos. Ello da lugar a una serie de combates entre marroquíes y el Regimiento de Cazadores de Madrid. En el tristemente célebre Barranco del Lobo sufren un auténtico desastre.
Para remediarlo, el gobierno envía nuevas tropas en parte formadas por reservistas. Muchos están casados y tienen hijos. Se produce entonces una fuerte reacción popular que va a dar lugar a los hechos conocidos como la Semana Trágica. En Barcelona, cuando los reservistas son obligados a embarcar, estalla una huelga general que deriva en insurrección violenta. Son incendiados y destruidos gran número de templos y conventos. El ejército interviene para dominar a los huelguistas. Se acusa de instigador de los sucesos al pedagogo de inspiración anarquista Francisco Ferrer Guardia. Tras someterlo a consejo de guerra, es fusilado. La ejecución y la forma de llevar a cabo la represión de los demás implicados producen un movimiento nacional e internacional de protesta. Los problemas de Marruecos continúan. La presencia española en el norte de África apenas si es efectiva en 4 ciudades: Ceuta, donde reside el alto comisario; Tetuán, Melilla y Larache, sedes de las respectivas comandancias generales. El resto del territorio está en poder de las tribus que no reconocen el protectorado. Especialmente belicosas son las que habitan en la zona comprendida entre Melilla y Ceuta, ciudades que de hecho están incomunicadas por tierra. En 1921, el comandante militar de Melilla, general Manuel Fernández Silvestre, decide ocupar una serie de posiciones en el interior. Los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, atacan a los españoles que sufren en Anual una horrible matanza. La noticia conmociona a España entera. Penosamente se reconquista parte del territorio perdido. En las operaciones destaca el comandante Francisco Franco, que 2 años más tarde será teniente coronel y jefe del tercio. ...1921 es el año más triste del reinado de Alfonso XIII, según comentará más tarde el propio monarca. La causa no es solo el desastre militar, le preocupan también sus consecuencias políticas. En la calle, en las cortes y dentro del propio ejército, no se oye sino una palabra: responsabilidades. Los distintos grupos políticos procuran utilizar la situación para sus propios fines. Las izquierdas antimonárquicas, con el socialista Indalecio Prieto como figura más destacada, se sirven de la catástrofe de Anual para atacar a la corona. El embajador británico Sir Ernst Howard cree con evidente exageración que solo un sistema autoritario puede salvar a la monarquía de caer en un sistema próximo al soviético. En julio de 1923, las Cortes se preparan para un gran debate sobre las responsabilidades que se aplaza hasta septiembre. Pero las Cortes no volverán a reunirse. El 13 de este mes, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronuncia en Barcelona. El rey acepta el hecho de fuerza y comienza una dictadura militar. En la situación de descomposición a que ha llegado el régimen, solo caben 2 posibilidades: o una reforma a fondo de carácter inequívocamente democrático, o un golpe violento que trate de solucionar los problemas por la vía autoritaria. En la elección de esta última, el riesgo es muy grande. Algunos lo avisan, el rey lo sabe. Del éxito o del fracaso de la dictadura dependerá la suerte de la monarquía. El golpe del general Primo de Rivera no encuentra oposición en un primer momento. Muchos lo acogen con agrado, los más con indiferencia. En realidad, la clase política, los partidos y el Parlamento están tan desprestigiados que nadie sale en defensa de ellos. La opinión pública tiene la sensación de que acaba de fallecer un moribundo. Si esa resistencia no fuera una mera pasividad, sino que quisieran perturbar con hechos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España
Tan pronto como es designado presidente del gobierno, Primo de Rivera nombra un directorio militar, si bien se reserva la dirección de la política española. Al comienzo consigue realizar sus primeros objetivos: rápida mejora del orden público y de la seguridad ciudadana, descenso de la conflictividad laboral, represión de los movimientos nacionalistas. Pero con mucho, su éxito más importante estriba en poner fin al problema de Marruecos. Francia había sido reacia a colaborar con las autoridades españolas en el conflicto con Abdelkrim hasta que éste ataca a los franceses en su zona de protectorado. Los dos países llegan entonces a un acuerdo de cooperación militar, lo que permite a Primo de Rivera planear la operación decisiva, el desembarco en Alhucemas, realizado con pleno éxito bajo la dirección del general José Sanjurjo en septiembre de 1925. Posteriormente, se emprenden una serie de acciones militares que en 2 años facilitan la ocupación efectiva y la pacificación del territorio. Lo mismo que antes las grandes derrotas, esta victoria quedará ahora en la memoria del pueblo. Desde que toma el poder, Primo de Rivera anuncia que muy pronto se producirá lo que denomina el retorno a la normalidad constitucional. El éxito de Marruecos podría ser ese momento. Puede retirarse como triunfador, devolver a los ciudadanos las libertades públicas suspendidas por el régimen y restaurar el sistema parlamentario y de partidos. Pero lo que hace Primo de Rivera es todo lo contrario. Institucionaliza su dictadura y proyecta una nueva constitución que dentro de la monarquía cambie el sistema liberal por otro de tipo corporativo. Ello fomenta la oposición al dictador, de la que forman parte nostálgicos de la vieja política, como el propio conde de Romanones, intelectuales represaliados como Miguel de Unamuno, generales de prestigio como Valeriano Bayler, republicanos como Lerroux o Marcelino Domingo. La oposición se materializa en algunos pronunciamientos militares que pueden considerarse de opereta y que no tienen mayores consecuencias. Sí las tiene, en cambio, el enfrentamiento del arma de artillería con el dictador, quien llega al extremo de expulsar de ella a todos los jefes y oficiales y a cerrar la Academia de Segovia. El apoyo del rey a Primo de Rivera va a enfriar los sentimientos monárquicos de muchos artilleros. Pero estos conflictos apenas preocupan a la mayoría de los ciudadanos. La dictadura es una época de prosperidad económica en la que se da un evidente progreso material, sobre todo en obras públicas y telecomunicaciones, y se registra la decisiva consolidación del capitalismo industrial y financiero en España. También se producen importantes hechos culturales. La dictadura es, en realidad, bastante blanda. Mientras no se inmiscuyan en política, los intelectuales y artistas tienen amplio campo de acción. En estos años trabajan a pleno rendimiento los hombres de la generación del 98, la de 1914, con figuras como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. Nace la de 1927, con poetas como Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Es una época de esplendor para la pintura y para la música. Juan Gris, Pablo Picasso, Manuel de Falla. El arte catalán produce pintores como Joan Miró y Salvador Dalí, músicos como Pau Casals y arquitectos como Josep Lluís Sert. El auge cultural no favorece a la dictadura, sino al contrario. La sociedad se ha hecho más ilustrada y exige ser más libre. Sectores que antes apoyaban a Primo de Rivera, ahora le retiran su adhesión e incluso se le oponen.
Aunque los conflictos estudiantiles son un serio problema en el último año del régimen, la enseñanza superior recibe un fuerte impulso con la creación de la ciudad universitaria madrileña, cuya primera piedra coloca a Alfonso XIII en 1929. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo... En ese mismo año, una enorme sacudida agita la bolsa de Nueva York. Las cotizaciones se hunden. Fortunas gigantescas se vienen abajo. Multitud de parados marchan sobre Washington. Una ola de violencia sacude Norteamérica. En España su repercusión no llegará hasta 2 años más tarde, ya más suavizada. Sin embargo, la cotización internacional de la peseta, que el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, ha hecho símbolo de la fortaleza de la dictadura, cae vertiginosamente. El gran capital desconfía del régimen de Primo de Rivera. Incluso sus compañeros de armas le retiran el apoyo, por lo que en enero de 1930 el rey acepta su dimisión. La dictadura va a arrastrar en su caída a la monarquía. El único de los grandes problemas que deja definitivamente resuelto es el de Marruecos. Los demás solo los ha aplazado. Y ha agravado hasta el paroxismo el problema político. Al acabar con los viejos partidos dinásticos, ha destruido las únicas organizaciones que apoyaban claramente a la monarquía, al paso que ha fomentado indirectamente la oposición republicana, que a la caída del dictador se manifiesta creciente, segura y avasalladora. Significados monárquicos declaran públicamente su paso al republicanismo. Las soluciones posibles son 2: volver a la Constitución de 1876 o elaborar otra nueva. Lo primero es prácticamente imposible. Lo segundo equivale a dar vía libre a las fuerzas y al sentimiento republicanos. La monarquía va a intentar una reforma del sistema desde dentro. El resultado será su propio naufragio. Sin embargo, los diplomáticos norteamericanos en España informan a Washington sobre un peligro comunista que solo existe en su imaginación. Crean con ello recelos que tendrán su repercusión en el futuro. Para sustituir a Primo de Rivera, el rey designa a otro general, Dámaso Berenguer. It is a pleasure for me to make it known through Fox Moviton that the greatest peace and prosperity exists actually in Spain. With the confidence of my king and my countrymen, I hope to be able to maintain the welfare of my country for all the time. I will govern. Pero ni la amnistía que decreta, ni otras medidas de gobierno son capaces de frenar el abandono en que muchos monárquicos van dejando a la corona. Ortega y Gasset publica un resonante artículo titulado El error Berenguer, que causa un gran impacto. Españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Delenda es monarquía. La monarquía debe ser destruida. En el verano de 1930 tiene lugar el llamado Pacto de San Sebastián, un acuerdo entre representantes de las principales fuerzas republicanas para tratar de sustituir el régimen con el compromiso de otorgar, una vez proclamada la República, la autonomía a Cataluña y a otras regiones que lo soliciten.
Los republicanos actúan en todas partes y de muchas formas, reuniendo multitudes en mítines como el de la Plaza de Toros Monumental de Madrid. En diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevan en Jaca, en combinación con una huelga general que fracasa. El comité revolucionario es encarcelado y puesto en libertad poco después. Los dos militares son ejecutados y se convierten en los primeros mártires de la República. Cae Berenguer, a quien sustituye el almirante Juan Bautista Aznar. Se convocan elecciones municipales como primer paso para la renovación política del régimen. Tienen lugar el domingo 12 de abril de 1931. Los republicanos las plantean como un plebiscito a favor de la República. El número de concejales monárquicos superan mucho al de republicanos, pero estos triunfan en la casi totalidad de las ciudades donde se precisa un número de votos muy superior para ser elegido. La mayoría de la opinión entiende que es la República la que ha triunfado. Y en efecto, el 14 de abril, el Comité Revolucionario, convertido en gobierno provisional bajo la presidencia del exministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, asume pacíficamente el poder. Alfonso XIII decide abandonar España y explica su actitud en un manifiesto hecho público días más tarde. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. Se inicia una nueva experiencia, una experiencia llena de esperanzas.
República se ha declarado el 14 de abril de 1931. El Comité Revolucionario se constituye en gobierno provisional. Esa misma noche, Alfonso XIII se exilia de España. Londres y Washington temen, sin embargo, por sus inversiones. Reconocen al nuevo régimen de mala gana. Su relación con la República no se verá exenta de sobresaltos. El gobierno provisional está compuesto por representantes de los partidos republicanos y del socialista. Poco después de formarse, convoca elecciones a Cortes Constituyentes que dan una amplia mayoría a esos mismos grupos. En diciembre de 1931, las Cortes aprobarán la Constitución de la República, que establece una democracia parlamentaria, introduce el principio de autonomía regional, la separación de la Iglesia y el Estado, el voto femenino e importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. En el mismo día de la proclamación de la República, el presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, manifiesta: la crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. De acuerdo con esta idea, los gobernantes de la República emprenden de inmediato una serie de reformas que, en cierto sentido, pretenden cambiar el curso de la historia de España y transformar el Estado en un sentido moderno, democrático, laico e igualitario. Sin embargo, extensos sectores de la sociedad española no se sentirán identificados con el nuevo régimen, aunque inicialmente tampoco les sean hostiles. Desde el momento mismo de su constitución, el gobierno provisional aborda por decreto un conjunto de medidas que tratan de plantear y resolver los grandes problemas de la España de la época. El problema social y muy particularmente el agrario. El problema religioso, directamente relacionado con el de la enseñanza. El problema militar y, finalmente, el autonómico. Las reformas sociales, protagonizadas desde el Ministerio de Trabajo por el socialista Francisco Largo Caballero, van dirigidas a mejorar la situación de los trabajadores y a conceder a estos un mayor poder en las relaciones laborales. El instrumento más importante y más discutido son los jurados mixtos, organismos compuestos a partes iguales por obreros y patronos, dotados de amplia autoridad en materia laboral. Ello, junto con otras medidas semejantes, provoca muy pronto el malestar de los empresarios. El problema social por excelencia es sin duda el agrario, especialmente en Andalucía y Extremadura. Para muchos, la República debe ser el régimen que resuelva de una vez por todas las lacras seculares del campo español, estableciendo una más justa propiedad de la tierra y haciendo a ésta mucho más productiva. A tal intento responde la Ley de Reforma Agraria de 1932. En síntesis, se trata de expropiar con indemnización las fincas consideradas como grandes latifundios y las que estuviesen arrendadas sistemáticamente, cediéndolas para explotación a campesinos sin tierras. Los resultados quedan muy por debajo de las expectativas. La lentitud de los trámites burocráticos, los altos costos de la expropiación y la escasa dotación presupuestaria apenas van a permitir asentar más que a unos cuantos miles de campesinos. Así, los sucesivos gobiernos se ven atacados de un lado por la oposición de los propietarios, grandes y pequeños, y de otro por las exigencias cada vez más radicales de los jornaleros,
lo que dará lugar a numerosos conflictos, muchos de ellos violentos. El fracaso de la reforma agraria será una de las causas principales del fracaso de la República. Otro problema de gran trascendencia afecta a las relaciones con la Iglesia. La nueva legalidad establece el matrimonio civil y el divorcio. En consonancia con lo que ocurre en numerosos países europeos, reconoce una amplia libertad religiosa, pero exige autorización para realizar actos fuera de los templos. Se aprueban condiciones de culto restrictivas para las órdenes y congregaciones católicas. La prohibición más espectacular y conflictiva se refiere a la enseñanza de la religión en los planes oficiales de estudio. La inquina anticlerical se ceba con la Compañía de Jesús, que es disuelta. Muchos de sus miembros se ven obligados a salir de España. Todo esto hace que la jerarquía eclesiástica y la mayoría de los católicos, que en un principio han sido respetuosos con el nuevo régimen, vaya distanciándose de él. El anticlericalismo gubernamental refleja y excita otro secular firmemente anclado en la sociedad española, cuyas manifestaciones se escapan de las manos a las autoridades de la República, a la que causan un perjuicio enorme. Cuando aún no ha transcurrido un mes desde el 14 de abril, en Madrid y en varias ciudades, son incendiados y saqueados numerosos edificios religiosos ante la pasividad del gobierno. Estos hechos y otros semejantes, que se repetirán varias veces a lo largo de la experiencia republicana, hacen crecer en extensión y en radicalismo la oposición católica y constituirán un factor de gran importancia en el proceso que desencadena la guerra civil. Otro de los grandes problemas cuya solución aborda la República es el militar. El ejército tiene un número desproporcionado de mandos en relación con la tropa y con las necesidades de defensa, un armamento y material escasos y anticuados y, como consecuencia, una preparación técnica deficiente en gran parte de la oficialidad. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, y tal vez la figura intelectual y política más destacada del republicanismo burgués, emprende la tarea de resolver el problema con una serie de decretos que posteriormente serán convalidados por las Cortes. El más llamativo es el que permite pasar a la situación de retirado con el mismo sueldo de que disfrutasen a todos los jefes y oficiales que lo soliciten. Con él se pretende eliminar el exceso de mandos y suscitar o aumentar en los que permanezcan en activo la adhesión a la República. Son muchos los que se acogen a esta ventajosa forma de reconversión que reduce el número de efectivos, pero no republicaniza al ejército. Otras medidas importantes tienden a disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil, así como la supresión de la Academia General de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco. Los militares más radicalmente opuestos a la política de Azaña le acusan de querer triturar al ejército. El ministro de la Guerra había utilizado esta expresión en un mitin al referirse al caciquismo y a las estructuras de poder heredadas de la monarquía. Pero no logra modificar la intención que se le atribuye y los oponentes a la República harán de la famosa trituración una de sus más eficaces banderas. El nuevo régimen se enfrenta también con el problema de los nacionalismos y regionalismos. El 14 de abril se ha proclamado improvisadamente en Barcelona la República Catalana dentro de un proyectado régimen federal. Sin embargo, tras conversaciones con los representantes del gobierno central, a los 3 días se establece la Generalitat. La Constitución ofrece un cauce para resolver los problemas regionales y la posibilidad de crear entidades autónomas dotadas de un estatuto que les ofrece amplias posibilidades. Los catalanes son los primeros en hacer uso de tales facultades. En los meses inmediatos a la proclamación de la República, se redacta un proyecto de estatuto que es abrumadoramente aprobado en plebiscito y presentado al gobierno. En las Cortes,
encuentra numerosas dificultades por parte de los grupos anticatalanistas, pero es finalmente aprobado en septiembre de 1932. El proceso de transferencias transcurre sin mayores dificultades mientras gobierna la coalición republicano-socialista y la Generalitat de Cataluña desarrolla una intensa labor. En el País Vasco la cuestión es mucho más compleja. Se destaca allí la fuerza importante del Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895 por Sabino Arana, y cuyo lema es Dios y ley vieja. También persigue como objetivo la recuperación de las libertades de los territorios vascos que estima han sido perdidas durante las guerras y por las aboliciones del siglo XIX. Al mismo tiempo, otras reivindicaciones son el destacar la peculiaridad étnica del pueblo vasco y la defensa y desarrollo de su lengua, el euskera. Al alborear la República, no se puede decir que haya una fuerza hegemónica electoral en el País Vasco. Tienen gran implantación los carlistas y los socialistas, y en menor medida los republicanos. Sus posiciones políticas son coincidentes en unos temas y discrepantes en otros, lo que dificulta la elaboración de un proyecto de estatuto. En el verano de 1931, los grupos nacionalistas y carlistas consiguen que los ayuntamientos aprueben un anteproyecto estatutario que provoca la oposición de republicanos y socialistas. En abril de 1932 se elabora un nuevo proyecto de matiz claramente nacionalista que abarca a Euskadi y Navarra. Encuentra fuerte oposición en los navarros, mayoritariamente carlistas, y también fracasa. En 1933, un tercer proyecto, limitado a las 3 provincias vascas, es aprobado por los ayuntamientos y plebiscitado por los electores, aunque con una amplia abstención de los grupos no nacionalistas y de la provincia de Álava. En las Cortes encuentra la obstinada oposición de la derecha que impedirá su aprobación parlamentaria. Todos estos problemas se desarrollan en un contexto internacional conflictivo. La crisis económica iniciada en Estados Unidos a fines de 1929 se hace sentir en España a partir de 1931. Y aunque su impacto no es muy fuerte, dado el relativo aislamiento de la economía española, provoca una seria disminución de las exportaciones y un significativo aumento del paro. En este contexto, los gobiernos norteamericano y británico contemplan con suspicacia, con recelo, a la joven República Española. El representante de Washington en Madrid, Irwin Laughlin, siempre exagerado, teme por las inversiones yanquis en España. Contempla a la joven República deslizándose hacia la izquierda, incluso proclive al comunismo. El embajador británico en Madrid, Sir George Graham, es sin embargo mucho más ecuánime. El hecho más destacado del contexto internacional es, sin embargo, el auge de los fascismos en Europa. En enero de 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán gana las elecciones y Adolfo Hitler es nombrado canciller con el apoyo de las fuerzas conservadoras. Rápidamente desborda a sus circunstanciales aliados, atribuye a los comunistas el incendio del Reichstag o Parlamento, obra de los propios nazis, adopta medidas de excepción y convoca nuevas elecciones que le dan un triunfo resonante. La nueva Cámara concede a Hitler plenos poderes para gobernar por decreto ley. Es el golpe de gracia de la democracia alemana y el comienzo de la dictadura nazi. El triunfo hitleriano, unido a la consolidación y a los alardes cada vez más ostentosos del fascismo mussoliniano,
agudiza el enfrentamiento entre las fuerzas fascistas y antifascistas en Europa. La evolución política española se ve profundamente afectada por este clima. Los sucesivos gobiernos del primer bienio republicano, presididos por Azaña, van a lograr una parte importante de sus objetivos, pero al mismo tiempo sufren un fuerte desgaste. A las dificultades mencionadas se añade una oposición sistemática y creciente por la derecha y por la izquierda. La derecha católica, con la inspiración y el respaldo del Vaticano, crea un partido que tiene como objetivo fundamental la defensa de los valores religiosos y de la organización eclesiástica. Se trata de Acción Popular, que acepta la República, pero que se opone a la política del gobierno Azaña. Los monárquicos, pasado el estupor de los primeros días, reaccionan y se agrupan en torno a dos publicaciones periódicas, el diario ABC y la revista Acción Española, desde las cuales emprenden una decidida lucha ideológica contra el régimen y sus principios. Los carlistas, por su parte, organizan una milicia paramilitar, el Requeté, que desde el primer momento se entrena para derrocar a la República. Otros grupos monárquicos, con importante participación de aristócratas y grandes de España, promueven un golpe militar en agosto de 1932. Lo capitanea el general José Sanjurjo, que se pronuncia en Sevilla. En Madrid, los sediciosos son reducidos prontamente. La guarnición sevillana abandona a Sanjurjo, que es detenido en Huelva. Trasladado a Madrid, un consejo de guerra lo condena a muerte, pero es indultado por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a instancias del gobierno. Se le confina en el penal del Dueso, mientras una parte de los conjurados son deportados al Sahara español. El fracaso de Sanjurjo induce a los grupos antirrepublicanos a preparar un golpe de Estado más eficaz. Entre sus promotores destaca Antonio Goicoechea, fundador del partido monárquico Renovación Española a comienzos de 1933. Su propósito, solo conocido por los más allegados, es preparar un golpe de fuerza, para lo cual resulta necesario hacer propaganda en el seno del ejército. Sostiene que el problema de España solo puede resolverse fuera de las vías legales y con el apoyo extranjero. Su correligionario José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura, se desplaza a Italia acompañado por Juan Antonio Ansaldo y mantiene contactos con los dirigentes fascistas. El gobierno de la República también es acosado por la izquierda, principalmente por los sindicatos anarcosindicalistas. Partidarios de la acción directa y de la revolución social, entienden que no pueden conseguir sus aspiraciones respetando la legalidad de una república burguesa, por lo que desencadenan en varias ocasiones huelgas insurreccionales. Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde se proclama el comunismo libertario. La Algarada es dominada por el ejército sin derramamiento de sangre. No ocurre lo mismo en el pueblo andaluz de Casas Viejas. El 11 de enero de 1933, un numeroso grupo de braceros cenetistas ataca el cuartel de la Guardia Civil. En su defensa mueren el sargento y un número. Refuerzos de la Benemérita y guardias de asalto ponen en fuga a los insurrectos, pero su dirigente, apodado Seis Dedos, se refugia en una choza con familiares y vecinos. Conminados a salir por el jefe de la fuerza, capitán Rojas de la Guardia de Asalto, se niegan, por lo que se ordena incendiar el refugio. 2 personas que intentan salir caen abatidas por los disparos. Los restantes mueren calcinados y varios detenidos más son pasados por las armas. La tragedia causa estupor en la opinión pública y desconcierta al gobierno.
La derecha culpa al propio Azaña de lo sucedido e intenta derribarlo en el Parlamento. La izquierda proletaria se aleja cada vez más de una república que la Constitución define como de trabajadores de toda clase y cuyas fuerzas del orden reprimen de tal suerte a los campesinos. Casas Viejas es mortal para el gabinete Azaña, que cae meses más tarde. Mientras el gobierno republicano socialista se desgasta, la derecha legalista convierte Acción Popular en un potente partido de masas, bajo la advocación de la religión, la familia, el orden y la propiedad. Este partido aglutina a una gran masa de afiliados y simpatizantes de muy diversa procedencia social, unidos sobre todo en la defensa de los valores católicos tradicionales. El líder indiscutido es José María Gil Robles, catedrático de la Universidad de Salamanca. Promueve la creación de un frente de derechas contra lo que él considera como marxismo y orienta sus esfuerzos a forjar una gran coalición capaz de derrotar en las urnas al gobierno de Azaña. Esta coalición surge en marzo de 1933 con la formación de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, cuyo objetivo estriba, según su programa, en la revisión constitucional implacable, especialmente en materia de religión y de enseñanza, y en el concepto social anticolectivista y antimarxista. La CEDA es un grupo heterogéneo en el que, junto a verdaderos democristianos que controlan el aparato, coexisten hombres de extrema derecha que progresivamente se inclinan hacia la tentación fascista. En septiembre de 1933 cae el gabinete Azaña. Dos meses más tarde se celebran elecciones generales en las que las derechas obtienen un gran triunfo. El PSOE, aunque mantiene el número de votos, ve reducidos notablemente sus escaños. El centro queda reforzado. El grupo con mayor número de diputados es la CEDA. Sin embargo, el presidente de la República, en uso de su función moderadora, nombra jefe del gobierno a Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, que ahora practica una política claramente moderada. Alcalá Zamora pretende evitar así un mayor desplazamiento hacia la derecha y la consiguiente reacción de las izquierdas. La situación política da un giro importante. Los sucesivos gobiernos revisan en sentido conservador las reformas anteriores, las suspenden o las anulan. Los patronos, en muchos casos, rebajan los salarios y reducen las mejoras conseguidas por los trabajadores en el bienio precedente. Esto provoca nuevos conflictos sociales. La derecha diversifica y consolida sus organizaciones. En vísperas de los comicios se funda Falange Española. Contraria al liberalismo y al marxismo, doctrinas que considera caducas y pretende superar, es declaradamente antirrepublicana y está impregnada de un fuerte nacionalismo españolista. Partidaria de la dialéctica de los puños y de las pistolas, como dijera su líder José Antonio Primo de Rivera en el discurso fundacional, crea una milicia que efectivamente va a manifestar su antimarxismo mediante la violencia. Pero inicialmente, Falange es un grupo minoritario y poco significativo. Más influyentes son los hombres de Renovación Española, que unidos a los tradicionalistas, intensifican sus acciones contra el régimen. En marzo de 1934, se entrevistan en Italia con el líder fascista Italo Balbo. Y posteriormente con el Duce, quien les promete una importante ayuda en armas y dinero. Por su parte, las juventudes de Acción Popular crecen en afiliados, capacidad organizativa y radicalismo. El mismo
mismo mes de marzo de 1934 realizan una gran concentración en el Escorial, donde aclaman a Gil Robles a los gritos de jefe, 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 de claras resonancias fascistas, y se declaran autoritarias, antidemócratas y antiparlamentarias. El Partido Socialista responde declarando la huelga general y haciendo inequívocos llamamientos revolucionarios. Las juventudes y las milicias socialistas van a emplear también una táctica de violencia en su oposición a la extrema derecha, lo que será causa de numerosos enfrentamientos. Pero más importante que estas luchas callejeras, aun siendo a veces sangrientas, es la radicalización de los dirigentes y los militantes del Partido Socialista y de la UGT, dirigidos ambos por Largo Caballero. Tras perder las elecciones y comprobar la basculación derechista de los sucesivos gobiernos presididos por Lerroux con el apoyo de la CEDA y la actitud revanchista de muchos patronos, los socialistas temen perder las numerosas conquistas laborales logradas en el anterior bienio. Presionados, de otra parte, por los sindicatos anarquistas, mucho más radicales, temen que disminuya su influencia entre los trabajadores. El ascenso del fascismo en Alemania y Austria, donde el canciller Dollfuss reprime duramente una insurrección obrera, aumenta los temores. En las frecuentes declaraciones autoritarias y antiparlamentarias de algunos dirigentes de la CEDA, los socialistas creen ver una amenaza fascista análoga a la austriaca. Y así, desde 1933, la dirección del PSOE se manifiesta cada día más decidida a tomar el poder por la fuerza, rompiendo la legalidad republicana, y a cambiar la política moderada que hasta entonces venía practicando por otra claramente revolucionaria. El diario El Socialista, órgano oficial del partido, expresa en 1934 la actitud de muchos dirigentes y militantes cuando afirma: la República está perdida, tiene el daño en el tuétano, se muere de enfermedad contagiosa. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Nosotros decimos esto, que se muera, y hacemos esto otro, prepararnos para la nueva conquista. El nuevo embajador norteamericano, Claude Bowers, informa a Washington de que Largo Caballero es prácticamente comunista. En su actitud, los socialistas no están solos. Como en ocasiones anteriores, buscan la colaboración de los republicanos de izquierda y de los catalanistas. Aunque sus motivaciones y su actuación sean muy distintas, todos protagonizarán los acontecimientos conocidos como Revolución de Octubre, uno de los hechos más graves y de mayor trascendencia de toda la República. El motivo aducido por los revolucionarios es la entrada de la CEDA en el gobierno formado por Lerroux el 4 de octubre de 1934. Los partidos republicanos de izquierda afirman públicamente que rompen toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen, aduciendo que este ha sido desleal a sí mismo y traidor a los postulados y principios del 14 de abril, o que se ha entregado el gobierno de la República a sus enemigos. Las ejecutivas del PSOE y de la UGT cursan a toda España la orden de huelga general revolucionaria, que es seguida con distinta intensidad según los lugares. Rebelión armada. Asaltan las casas cuartel de la Guardia Civil, se apoderan de la cuenca minera, crean comités revolucionarios y ocupan las fábricas de armas. Entre sus actos de violencia son especialmente llamativos los realizados en la Catedral de Oviedo, el incendio de la biblioteca de la universidad y la apertura violenta de las cajas del Banco de España. Al mismo tiempo, establecen un poder obrero que en algunos casos decreta el comunismo y crea una administración rudimentaria. El gobierno utiliza al ejército para reprimir la revolución. El ministro de la Guerra, el republicano radical Diego Hidalgo, llama al general Francisco Franco
para que sin cargo oficial alguno dirija desde Madrid las operaciones. El general Eduardo López Ochoa organiza las tropas que marcharán por tierra hacia Oviedo. Fuerzas de la Legión acuden por mar desde Marruecos. El día 8 es tomado Avilés. En el camino hacia Oviedo, las tropas mandadas por el teniente coronel Juan Yagüe tropiezan con una encarnizada resistencia en la iglesia de San Pedro de los Arcos. Donde muere, empuñando una ametralladora, la joven comunista Aída Lafuente, de 18 años. Pronto será mitificada como heroína de las luchas proletarias. El 19 se liquidan los últimos focos revolucionarios. López Ochoa, republicano y masón, gestiona la rendición de los insurgentes para evitar mayor derramamiento de sangre. Cuando la insurrección está totalmente dominada, el ministro de la Guerra, acompañado del general Franco, se traslada a Asturias, donde López Ochoa le da cuenta del desarrollo de las operaciones. Desde este momento, la figura de Franco se perfila en los ambientes conservadores como el hombre fuerte capaz de contener la revolución. El balance de víctimas es trágico. 1000 muertos y 2000 heridos entre los paisanos. 300 muertos y 900 heridos entre la fuerza pública, causados no solo en los combates, sino también en la represión espontánea y criminal realizada por miembros de uno y otro bando. Resulta especialmente llamativo el asesinato del periodista Luis Sirval, quien ha denunciado las brutalidades y excesos de la Legión en Asturias. Las represalias se extienden a toda España. Son detenidos y procesados los principales dirigentes del movimiento, así como muchas personas acusadas de participar o colaborar en él. Ingresan en prisión unas 30.000 personas. Las casas del pueblo son clausuradas. Se suspende la mayor parte de la prensa obrera. Se limitan las actividades de los partidos de izquierda y se establece la censura previa. Si la acción de los revolucionarios encona los ánimos y suscita los odios de numerosos derechistas, la represión gubernamental provoca un efecto similar en la izquierda. Cuando el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, recordando el caso del general Sanjurjo, consigue la conmutación de la pena de muerte de los militares condenados por haber actuado a las órdenes de la Generalitat de Cataluña, una ola de indignación se levanta en toda la derecha. Los sectores más extremistas, Falange y Renovación Española, piden abiertamente un cambio de régimen. La izquierda intenta justificar la Revolución de Octubre como defensa del auténtico espíritu republicano. En realidad, con su acción, ha contribuido a abrir una honda brecha en el seno de la sociedad española. La izquierda en general y el Partido Socialista en particular han sido quienes han promovido esta actuación. La derecha, al reprimirla de la manera como lo hace, también contribuye igualmente a ahondar esta brecha entre los españoles. Los moderados se encuentran ya rebasados por su izquierda y por su derecha, y en estas condiciones la reconciliación se hace muy difícil. A lo largo de 1935, los sucesivos gobiernos radicalcedistas acentúan su política derechizante, que tranquiliza a Londres y a Washington. Sobresale en este sentido José María Gil Robles, nuevo ministro de la Guerra, que trata de corregir los efectos de la ley Azaña y se rodea en el ministerio de generales adictos como Joaquín Fanjul, Manuel Godet y el propio Franco, nombrado jefe del Estado Mayor. Destaca por otra parte el ministro de Agricultura, también de la CEDA, Manuel Jiménez Fernández, quien intenta llevar a cabo una reforma agraria inspirada en los principios del cristianismo social. Encuentra fuerte oposición entre los diputados de su propio grupo y otros afines.
Son tan célebres como significativas las palabras que le dirige un diputado tradicionalista cuando el ministro justifica su factura apelando a la doctrina pontificia. Si su señoría se propone apoderarse de nuestras tierras apoyándose en encíclicas, nos haremos cismáticos. Mientras tanto, continúan creciendo los fascismos en Europa. El Estado nazi se consolida en el interior y tiene un peso cada vez más decisivo en las relaciones internacionales, sobre todo después de que Hitler combina en 1934 la jefatura del gobierno y la del Estado y decreta al año siguiente el rearme y el servicio militar obligatorio. La política de Berlín fascina a los autoritarios e infunde temor a los demócratas. Las tropas de Mussolini invaden Abisinia en otoño de 1935. Las protestas del Negus Haile Selassie ante la comunidad internacional y la condena de la Sociedad de Naciones son totalmente ineficaces. En España, desde junio de 1935, José Antonio Primo de Rivera comienza a recibir ayuda económica de los fascistas italianos. Por orden del yerno de Mussolini, Galeazzo Ciano, y a través de la embajada italiana en París, se le entregan 50.000 liras mensuales, cantidad equivalente a unos 4 millones de pesetas de 1986. No se informa del asunto a la embajada en Madrid. Ante el ascenso de los fascismos, el comunismo internacional cambia de estrategia, lo que se hace oficial en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en el verano de 1935. La alternativa ya no se presenta como hasta entonces entre dictadura del proletariado y democracia burguesa, sino entre fascismo y democracia. La política a seguir será el establecimiento de frentes populares, es decir, la alianza del proletariado con las clases medias, de los partidos socialistas y comunistas con los burgueses antifascistas frente al enemigo común. La tarea de los comunistas no será por el momento hacer la revolución, sino frenar al fascismo. La nueva estrategia va a aplicarse en varios países, entre ellos España. Washington y Londres la contemplan, sin embargo, como un mero cambio de estrategia en la marcha hacia la revolución. El gobierno se deteriora cada vez más. Los radicales, que han sufrido varias escisiones, quedan totalmente desprestigiados cuando se descubren escándalos económicos en los que están envueltos destacados personajes del partido. El juego llamado extraperlo pronto se hace sinónimo de corrupción y de mercado negro. Todo ello obliga a la CEDA a deshacer la coalición gobernante. En diciembre de 1935 se produce la crisis. Al presidente de la República le repugna conceder la jefatura del gobierno a quien no ha votado la Constitución, por lo que rechaza las presiones para nombrar a Gil Robles. Busca una solución de centro y después de varios intentos fallidos designa a Manuel Portela Valladares, hombre de su confianza, pero que no cuenta con respaldo parlamentario. La dificultad de gobernar es tal que Alcalá Zamora firma el decreto de disolución de Cortes. Las elecciones se convocan para el 16 de febrero de 1936. La izquierda se ha rehecho considerablemente, como demuestra el mitin de Azaña en el campo de Comillas, cerca de Madrid. El Partido Socialista está dividido en dos corrientes. Una, partidaria de la alianza con los republicanos, cuya figura más destacada es Indalecio Prieto, al que siguen, entre otros, Ramón González Peña y Juan Negrín. La otra,
que acepta esta alianza para liberar a los presos, pero que pretende superar la República burguesa, es la dirigida por Francisco Largo Caballero. El veterano líder sindical afirma en un mitin: nuestro deber es traer al socialismo, pero no a secas. Hablo del socialismo marxista, del revolucionario. La República burguesa no es sino una etapa en el camino que conduce a la República socialista. La idea del Frente Popular se abre rápidamente paso entre la izquierda. Coordina las gestiones para formarlo el prestigioso jurista Felipe Sánchez Román. El 15 de enero se hace público el programa: amnistía para los presos políticos y represaliados de octubre y restablecimiento de la legislación del primer bienio, particularmente del Estatuto de Cataluña y de la reforma agraria. La unión de las izquierdas obliga a coaligarse a las fuerzas derechistas. Al Frente Popular se opone el Frente Nacional. Aunque hay algunos partidos de centro, en el panorama político se refleja la división de la sociedad española en dos grandes bloques antagónicos. En un primer momento, su enfrentamiento va a ser solo electoral.